Hermanos, quiero hablarles un tema muy interesante, muy importante, que se llama el reino de Dios, ¿verdad? Quiero hablarles acerca del reino de Dios, que es muy importante que tratemos este tema, ya que hablar del reino de Dios es hablar de un gobierno divino, un gobierno que viene del cielo, Tenemos toda clase de gobiernos en la tierra, ¿verdad? Gobiernos democráticos, gobiernos, ahora sí que de todo tipo, ¿verdad? Republicanos, demócratas, ahora sí que de todo tipo de gobiernos. Algunos gobiernos de comunistas, otros capitalistas, de todo tipo de situaciones y gobiernos hay. Pero el gobierno del reino de los cielos es un gobierno celestial, hermanos. Es algo que viene del cielo, es algo que viene de Dios. Y Dios vio esta falta de gobierno porque el hombre obviamente pecó, se destituyó de la gloria de Dios, se quitó de en medio y el hombre dejó el lugar a la maldad. El hombre nace en pecado, vive en pecado y muere en pecado si no es redimido por Cristo. Pero cuando el Señor dio su gobierno, vino y nos redimió del pecado, de la maldad. También nos dio su gobierno, su reino. Mire, vamos al Salmo 96:10. Este es un Salmo 96:10, que nos habla acerca de lo que representa el reino. Y quise escoger una escritura del Antiguo Testamento para que veamos que no solamente el reino de Dios nos habla del Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. 96:10. Decir entre las naciones, ¿quién? Jehová, ¿qué? Reina. También afirmó que el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos ¿en qué? En justicia. Dios va a juzgar a ¿quiénes? A todos los pueblos en justicia. A todos los seres humanos Dios los va a juzgar en justicia. A todos los creyentes Dios los va a juzgar en justicia también. Al creyente, no para ver si es salvo, ¿verdad? La fe te lleva al cielo, pero para compensarte o recompensarte de lo bueno que hiciste y lo que no hiciste tan bueno también. Pero la fe te lleva al cielo, pero Dios te va a recompensar de qué manera utilizaste tu tiempo aquí en la tierra. Eso se le llama el tribunal de Cristo, ¿verdad? Los que nos van a ser después de 1000 años, Cristo van a ser los que no fueron salvos, van a ser ahora sí que juzgados por Dios, porque Dios no va a mandar a alguien a la eternidad fuera de él, o sea, en el infierno, porque es una realidad del infierno, sin juzgarlo, sin decirle por qué razón está siendo llevado al infierno, al lugar de tormento, porque Dios es justo, es fiel. Dice la Escritura que los libros se van a abrir y el que no esté escrito en el libro de la vida pues será echado fuera, ¿verdad? Al infierno. Pero el que esté escrito en el libro de la vida va a ser salvo y va a ser redimido por Cristo. Y va a vivir la eternidad juntamente con el Señor por siempre. Pero todo esto, hermanos, es tan importante que lo podemos entender porque Jehová reina, Él va a reinar siempre. Él afirmó el mundo y Él mismo va a venir a mostrarnos que su reino va a ser un reino milenial, el reino milenial de Cristo, que va a reinar Él por 1000 años. Y dice que todas las naciones van a subir al monte de Dios, a buscar a Dios y aprender de Dios y conocer quién es Dios y conocer cuáles son sus principios, sus valores, los valores con los que vamos a vivir en el reino milenial. La iglesia va a reinar con Cristo, pero también va a haber muchos humanos que van a quedar vivos todavía después del gran apocalipsis o de los grandes acontecimientos que van a venir en el tiempo final. Pero Cristo va a venir a reinar por 1000 años y nos va a poner el ejemplo de cómo un reino perfecto, un reino totalmente de Dios, de celestial, en la tierra. Después del milenio el Señor va a establecer la eternidad y vamos a pasar la eternidad y estar juntamente con Cristo por siempre. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto, hermanos? Que el Señor Jesucristo va a establecer su reino. Mire, vean lo que dice Mateo capítulo 24, verso 14, por favor. Mateo 24, 14. Veamos qué dice. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio ¿a quién? A todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. ¿Sí? Aquí nos habla del evangelio del reino. Y quiero hablarte del evangelio del reino también, pero primero quiero hablarte de lo que es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, hermanos, no es algo que sea tangible. Son principios, son valores del cielo que vienen a establecerse en el corazón de la gente y del hombre. El reino de Dios no es que estemos sabiendo un reino como lo que pensaban los fariseos, que Cristo venía a establecer su reino y a vencer a los romanos y quitarlos de la esclavitud de los romanos. No fue así. Él no fue así, Él no vino a eso. Él vino a establecer su palabra, su reino, sus principios, los valores para el creyente, pero valores que venían del mismo cielo para que se establecieran en la tierra, en el corazón de la gente.
Como dice su palabra en Jeremías, que quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne en el hombre, con donde estuvieran sus principios y sus valores de Él, para que nosotros pudiéramos vivir bajo esos principios y valores del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te digo con todo esto? Que el reino, hermanos, son principios, son valores, donde la Biblia nos dice buscar primeramente el reino de Dios y que su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si tú buscas el reino de Dios, su justicia, vas a tener todo el favor de Dios. Y las cosas van a venir por añadidura. Todo lo que necesites, todo lo que requieras va a venir por sí mismo. ¿Por qué? Porque ese es el objeto del reino, el objetivo del reino, que se establezca en tu vida y Dios te va a recompensar por recibir su reino. Ahora sí que desde un principio Dios llevó a cabo la creación. Desde un principio, ¿verdad? Dios llevó a cabo toda la creación, hizo todas las cosas, trajo la luz, trajo el sol, la luna, las estrellas, la vida, trajo todo, pero el hombre, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios y ese reino salió del corazón del hombre y se estableció que el pecado del hombre en la vida del hombre. Entonces, Él vino ¿para qué? Para recuperar lo que se había perdido. Y la primera manifestación que el reino tiene es que el hombre puede nacer de nuevo a través del gobierno de Dios. El hombre puede nacer de nuevo, es la primera manifestación que tiene. Mire, fíjate lo que dice aquí. Quiero que pongan mucha atención. Es muy doctrinal lo que vamos a ver hoy. ¿Qué dice Juan capítulo 3, 3, 5, por favor? 3, 3. Juan 3, 3, por favor. Fíjate lo interesante de esto. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo vamos a nacer de nuevo? ¿Entrar otra vez al vientre de nuestra madre y volver a nacer? No. Eso le preguntó el hombre con el que estaba hablando el Señor Jesucristo. Es necesario que nacer de nuevo, ¿cómo? Del agua y del Espíritu. Por la palabra, que es el agua, es el Espíritu, y el Espíritu de Dios, por obra del Espíritu Santo. La palabra viene a traer viene a refrescar tu corazón, tu vida, viene a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver, viene a renovar tu entendimiento, viene a renovar tu mentalidad, viene a renovar tu vida, tu persona totalmente. ¿Sí? ¿Qué dice el 4, por favor? Vamos a leer. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice: ¿puede acaso entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y ahora sí que estaba totalmente errado este hombre, ¿verdad? Pero ¿qué dice el 5, por favor? Respondió Jesús y le dijo: de cierto, en verdad te digo, que el que no naciere del agua, que es la palabra, se refiere a la palabra de Dios, y por el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora sí que necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y destituidos en nuestros pecados. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces estábamos condenados a muerte por causa del pecado con el que nacimos, simplemente. Usted dirá: pero yo no me porté mal, yo me he portado bien toda la vida. Sí, pero naciste en pecado. Naciste destituido de la gloria de Dios. El famoso pecado original. Simplemente por nacer de una relación sexual entre un hombre y una mujer, simplemente por eso naciste con esa herencia ancestral, generacional, que viene desde Adán. Simplemente la heredamos. Y todos nacimos en pecado y destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó? Vino Jesús y dio su vida en la cruz por nosotros, para que nosotros pudiéramos volver a nacer de nuevo. Podamos morir al viejo hombre y nacer en un nuevo hombre, porque por medio de la palabra. Porque la palabra viene y te regenera totalmente, que eso es el nuevo nacimiento. Mira, fíjate lo que dice, por ejemplo, 1 Pedro 1:23, por favor. 1 Pedro 1:23. Ve lo que dice. 1 Pedro 1:23. Siendo que dice: renacidos no de simiente corruptible, sino de ¿qué? Incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece ¿para qué? Para siempre. ¿Cuál es la simiente de la palabra de Dios? ¿Es algo corrupto? No. Es algo incorruptible totalmente. Donde tú dices: ¿sabes qué? Yo muero al viejo hombre, muero al hombre pecaminoso, al hombre viciado, al hombre carnal, ¿verdad? Y vuelvo a nacer en Cristo. Yo recibo a Jesucristo, vuelvo a nacer de nuevo en Cristo por medio de ¿qué? De la palabra que me regenera, que me cambia, que me transforma, que me renueva. Entonces, hermanos, por ejemplo, Santiago 1:18, ¿qué dice? Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de la verdad. Fíjate lo que dice, Santiago 1:18. Él, que seamos primicias de su nacer por la palabra de verdad, ¿sí? Nacimos de nuevo, ¿por qué? Para que seamos primicias de sus criaturas.
Ahora sí que nacer de nuevo es morir al viejo hombre, morir primero. Para nacer de nuevo hay que morir primero. Eso es precisamente el bautismo, hermanos. Cuando usted va a entrar a las aguas bautismales, por ejemplo, nosotros vamos a una alberca, ¿verdad? Entramos a las aguas bautismales y entramos como una persona que ya recibió a Cristo, que ya le entregó su vida, que ya cambió su mentalidad, su mente, su forma de pensar, de ver. La palabra ha venido regenerando todo, ha venido cambiando todo. La mentalidad ha venido siendo diferente, renovada totalmente. Pero ¿qué pasa? Cuando entramos a las aguas es una manifestación de lo que nosotros ya creímos de antemano. Entramos como un hombre muerto, que ya decidió nacer de nuevo, que decidió cambiar su vida, que decidió dejar el viejo hombre y nacer en el nuevo hombre, que es en Cristo. Entras a las aguas, ¿verdad? Y a las aguas entras como un hombre muerto. Cuando usted es zambullido en el agua, entra sumergido en el agua, en ese momento usted está siendo sepultado. Como Cristo murió en la cruz, ¿verdad? En la cruz murió, lo bajaron de la cruz, lo sepultaron y después resucitó entre los muertos y ya no estaba más en la tumba, sino estaba ¿dónde? Renacido de nuevo, nacido de nuevo en un cuerpo glorificado. Es la resurrección, precisamente eso es el bautismo. Es manifestar lo que de antemano ya creíste, así de sencillo. No tiene nada que ver con que si estás casado, si estás en unión libre, si estás en esto, si estás en aquello, si tienes hijos, no tiene nada que ver con eso, hermanos. No tiene nada que ver de que tienes que ser fiel a la iglesia. Es fe, hermanos, simplemente. Es fe. Es fe. Simplemente es una manifestación de fe, así de sencillo. Sí me estoy explicando. Los problemas los vamos a tener toda la vida. Y cuando tú te conviertes a Cristo, tu vida tiene que cambiar y se tiene que renovar. Que si estás en unión libre, pues cásate. Que si estás así, pues arréglalo, que arregla las cosas. Pero no te puedes dejar de bautizar simplemente porque una situación no está bien en tu vida. Porque situaciones malas vamos a tener ¿qué? ¿Cuándo? Siempre. Siempre vamos a tener situaciones malas. Que necesitas estar un año en la iglesia para ver si es fiel. Mira, hermano, olvídate de eso. Eso es fe. Es fe. Es un acto de fe. El bautismo es un acto de obediencia simplemente. Cuando se convirtieron a Cristo 3,000 personas en el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que pasó ese día? Oyeron la palabra, se compungieron de corazón, entendieron la palabra y dijeron, ¿qué hacemos ahora, Pedro? Le preguntan a Pedro, ¿no es así? Y Pedro le dijo, bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y para que sean perdonados sus pecados. Ahora, los entrevistaron a todos, a ver cómo andas, cómo está tu vida, cómo está todo esto, cómo va, cómo vas aquí, mira, tú sí pasas, tú no pasas. Los 3,000 fueron bautizados. ¿Me explico? No le vamos a añadir religión a lo que no debe llevar ese ingrediente, hermanos. Que mi vida está mal, mira, tú creíste, tocó tu corazón Dios, tu vida la expusiste delante de Dios, lo recibiste, le entregaste tu vida, tu corazón a Dios, pues ¿por qué no te bautizas? Cuando el eunuco, hermanos, recuerdan a Felipe que viene y se sube a la carroza con él, y el eunuco le explica todo lo que está viendo en el libro del profeta Isaías. ¿Qué hizo el eunuco? Ya entiende la pasión de Cristo, entiende lo que Cristo hizo por él, porque Felipe se lo enseñó, se lo mostró todo, y le hace una pregunta al eunuco muy clara, muy precisa, y le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada. Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Sí? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y se ha hecho ese mito, hermanos, de que necesitas ser perfecto para bautizarte. Y perfectos ni bautizados somos perfectos. Eso es una realidad. No estoy con esto justificando el pecado, no estoy justificando que puedes hacer las cosas mal porque somos pecadores. No estoy justificando en absoluto nada de eso. Debemos de ser mejores personas cada día. Debemos vivir una vida de santidad, apartado hacia Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero el bautismo, hermanos, es un acto de fe donde te paras públicamente y le dices al diablo, a los principados, a las potestades de las tinieblas, a la luz de Dios, a los ángeles, a todo lo que está en el mundo espiritual. Dice, señores, yo soy de Cristo. Y yo soy de Cristo porque por eso me voy a bautizar, porque mi vida le corresponde y le pertenece a Él. Y yo vengo públicamente, pues ahora sí que por voluntad mía propia, a decirles a todos que yo estoy muriendo al viejo hombre
y que yo estoy siendo sepultado como Cristo lo fue y estoy renaciendo en una vida nueva. Y ahí es donde debe empezar la vida nueva, ¿sí? Pero de antemano, ¿qué? Ya lo creíste. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, no tiene nada que ver con nada. O sea, cuando se convirtió en otros 5,000, ¿quiénes se bautizaron? Los 5,000. ¿Estamos entendiendo? Mira, si no hemos bautizado es porque hace mucho frío, hermanos. Esa es la realidad. Porque pues no van a querer bautizarse por el frío, ¿verdad? Hay personas que no pueden estar expuestas al frío. Y esperamos a mayo, esperamos a septiembre, ¿verdad? Que es la segunda fase para bautizarlos. Pero realmente, hermanos, el bautismo es un acto de fe. Es importantísimo, sí, claro, es importantísimo. Y aprovecho para decirles esto, ¿verdad? Hablando del nuevo nacimiento. Aprovecho para enseñarles un poquito y para que se animen, ¿verdad? A que hay que bautizarnos, hay que bautizarse. Entonces, otra de las manifestaciones, hermanos, del reino de Dios, una primera, el nuevo nacimiento, la salvación o el nuevo nacimiento, que tú eres salvo, naces de nuevo. Otra de las evidencias que tenemos aquí en cuanto a todo esto, hermanos, es que tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a tener justicia, empiezas a tener cambios cuando naces de nuevo, empieza a tener cambios, empieza a haber justicia en tu vida, empieza a ver, este es un hombre justo, ¿verdad? Empiezas a amar a tu prójimo, a amar a Dios, empiezas a vencer al mundo, ¿verdad? Esta es la victoria que tienen, tu victoria, vencer ¿qué? Al mundo. Empiezas a guardarte para Dios, empieza a haber cambios en tu vida. Y tienen que ser esos cambios porque es el fruto del arrepentimiento y del cambio de vida. Entonces, todo esto, hermanos, es algo tan importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque yo creo que este número de bautizados se va a multiplicar, sinceramente se los digo. Se va a multiplicar porque yo sé que están entendiendo muchas cosas que tal vez en algún momento te las dijeron, pues, bueno, no con mala intención, ¿verdad? Pero sí erradamente, no conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces, ahí cambió todo. Otra de las manifestaciones es que hay justicia en tu vida, hermanos. La justicia, ¿sí? La justicia. ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos capítulo 14, verso 17, por favor? Romanos 14, 17. ¿Qué dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la justicia? ¿A qué se refiere con la justicia? ¿Dios te hace justicia? Cuando vienes a Cristo, hermanos, y te le entregas tu vida y tu corazón a Cristo, ¿qué pasa? Es como un tribunal, hermanos. Déjame ponértelo de esta forma. Es como un tribunal. ¿Han visto un tribunal en la televisión o a lo mejor en vida real? O en vida, no sé. Yo no sé si lo ha visto o no, ¿verdad? Pero usualmente hay un juez, ¿no es así? Hay alguien que se defiende y alguien que acusa, ¿no es así? El abogado defensor, el que acusa, que es el que trae el fiscal, ¿verdad? El que acusa. Y está así que el jurado, por otro lado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El fiscal viene y dice, ¿sabes qué? Este hombre lo tuvimos porque está pasando esto, porque hizo esto, porque este fue su delito y lo estamos juzgando por eso. Entonces, el fiscal es el diablo. ¿Quién es el diablo? El que nos acusa ante Dios. ¿Cuándo? Siempre, de día y de noche, ¿no es así? ¿Nos está acusando delante de Dios? Sí. Nos acusa delante de Dios día y noche, el diablo. Entonces, ¿qué pasa? El diablo dice, Señor, el Dios es el juez, obviamente, ¿verdad? El juez del todo el universo, de la tierra. Dice, este hombre ha sido malo, ha hecho estas cosas malas, estos han sido todos sus pecados, está haciendo las cosas como no debe. Y por acá, pues el pobre que se defiende, pues ahora sí que tiene que decir, o sea, si el de acá se defiende y dice, no es cierto, el diablo es un mentiroso, ¿ustedes creen que el juez va a justificar eso? No. Pero si el que se defiende dice, ¿sabes una cosa, Señor? Todo lo que dice es verdad. Yo soy todo eso, ¿verdad? ¿Y qué dice el juez? El juez viene y dice, pues ¿sabes qué? Pues la paga del pecado es muerte, tu sentencia es muerte. ¿Por qué? Porque mereces morir por causa del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero acuérdate que abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? Hijitos, estas cosas os digo, ¿para qué? Para que no peques.
Pero por si alguna razón pecares, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué pasa? El juez dice, estás destituido de la gloria de Dios. Tu paga es muerte, tienes que morir. Pero acá tenemos un abogado que se va a levantar y va a decir, sí, Padre mío, pero yo ya di mi vida por él y ya morí por él. Me estoy explicando. Yo ya di mi vida por él. Entonces el Padre dice, sí, tu hijo, tu sangre lo justifica, porque ya la derramaste por él y por sus pecados. Pero si ese hombre dice, él dio mi vida por mí y yo recibo esa bendición que él me da. Pero si el hombre viene y dice, ¿sabes qué, Señor? Es mentira todo eso. Todo lo que dice el diablo, sabiendo a Dios que es una verdad, es una realidad. Entonces estás autojustificando y pierdes todos los beneficios. Pero si tú dices, si llegas ante Dios y dices, ¿sabes qué, Señor? Soy eso que dicen de mí. Soy pecador y te he faltado el respeto, he pecado contra ti, contra tu cielo y no merezco nada. Pero ¿qué Jesús qué hace? Jesús viene, interviene por ti y ¿qué dice? Pero yo di mi vida por él y derramé mi sangre por él. Eres libre. Y el Padre te declara ¿qué? Libre. Te declara libre. Es una forma de ilustrarlo, vaya. Entonces te hacen ¿qué? Justicia. No porque te la merecieras, porque alguien más pagó el precio por ti. Pero es justicia que Dios hizo porque por amor a nosotros. Entonces no puedes recibir la justicia de Dios si no te entregas al Señor, si no le rindes tu vida al Señor, si no le entregas tu corazón al Señor, si no le entregas lo que eres, lo que representas al Señor. No puedes hacerte justicia por ti mismo. No puedes venir a recibir a Cristo y decir, es que soy así, soy porque mi mamá me rechazó, porque mi papá no me quiso, porque soy así por esto, por eso hice todo lo que hice mal. No puedes llegar ante Dios de esa forma. A Dios llega, hermano, ahora sí que humilde y contrito en tu corazón. Y decirle, Señor, soy pecador. Te he faltado a ti. Como llegó el pródigo, cuando, ¿qué dice? Volvió en sí. ¿Y qué hizo el pródigo? Volvió en sí y dijo, Padre, no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. Pero ¿qué pasó el Padre? Lo justificó, lo recibió. Sí. Y lo volvió a revestir y hizo una fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo que estaba muerto volvió a la vida. ¿Cuánto estamos entendiendo la palabra? Muy bien. Entonces, por ahí va el asunto, hermanos. ¿Qué es la justicia, hermanos? Entonces, buscar primeramente, dijimos hace un ratito, el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas las cosas vendrán ¿por qué? Por añadidura. Otra de las manifestaciones, hermanos, del reino de Dios es la sanidad divina. La sanidad divina. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si vemos, por ejemplo, a Jesucristo, cuando dice que precisamente la predicación del reino de Dios detonó su ministerio. ¿Qué dice Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, por favor? Marcos 1, 14 y 15. ¿Qué dice? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? ¿Predicando qué? El evangelio del reino de Dios. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? A ver, ¿qué dice más? ¿Qué más dice? Diciendo el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ¿qué? Se ha acercado. Arrepentidos y ¿qué dice? Y creer al evangelio. Cuando Juan el Bautista, los profetas y los hombres del Antiguo Testamento fueron ¿hasta dónde? Hasta Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista es encarcelado, es quitado en medio, porque Juan el Bautista vino a preparar el camino del Señor. Pero una vez que Juan el Bautista es quitado, eso detona el ministerio de Cristo. ¿Y qué hace? Viene a hablarle a la gente y decirle, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Creer a qué? Al evangelio. Crean a las buenas nuevas que yo traigo para ustedes, porque eso vino Jesús. Pero ahora si vamos a Mateo, capítulo 4, verso 23, por favor. Vea lo que dice. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús, ¿qué? Toda Galilea. ¿A dónde recorrió? Toda Galilea. Galilea era una serie de una comarca, y había muchas pequeñas aldeas y ciudades pequeñas. Enseñando en las sinagogas ¿de quién? De ellos. Predicando, ¿qué es lo que predicaba Jesús? El evangelio del reino y sanando ¿qué? Toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál es una de las manifestaciones cuando se predica el reino de Dios? Sanar enfermos, es la sanidad divina. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué más dice el 24, por favor? Y se difundió su fama, ¿por qué? Por toda Siria,
y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, ¿y qué hizo? Y los sanó. ¿Qué detonó todo esto, hermanos? ¿La predicación de qué? Del reino, del evangelio del reino. Eso detonó todo esto. ¿Y qué detonó? Detonó y trajo a los lunáticos, paralíticos, a todos los que tenían tormentos, atormentados por los demonios, endemoniados, ciegos, cojos, mudos, todos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios tiene manifestaciones, y es la que te estoy hablando, ¿verdad? La sanidad divina es una de sus manifestaciones. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, eso es importante que entendamos. Nosotros tenemos que entender que Dios quiere darnos todos los beneficios del reino de Dios. Y tenemos que sacarle esto porque el reino de Dios es una manifestación de poder del cielo. ¿Qué dice el 9:35 de Mateo, por favor? 9:35 de Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Fíjate lo que dice. Enseñando ¿dónde? En las sinagogas de ellos. Predicando que el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando Cristo predicaba el evangelio del reino, ocurrían milagros, sanidades y dolencias se sanaban. Todo esto sucedía. ¿Qué dice el 36, por favor? Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas que no tenían que estaban sin pastor. Ahora sí que es lo mismo. Viene a manifestar que su misericordia a través de su evangelio. ¿Por qué? Porque tenía que ver buenas nuevas. ¿Para qué? Para que todos pudiéramos recibir los beneficios o las manifestaciones del reino de Dios. ¿Quiénes predicaban el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios? Los discípulos predicaban. También lo predicaban los discípulos. Jesús les dijo que ir de dos en dos y vayan a toda casa que se abre la puerta, buscar a los enfermos, sanarlos y decirles la paz de Dios quede con ustedes. Es lo que les decía el Señor que hicieran. El reino de Dios ha llegado a ustedes, les dice. Los mandó de dos en dos y luego regresaron. ¿Y qué pasó? Vinieron con gozo y decían que, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. ¿Y qué les dice Jesús? Yo veía a Satanás caer como ¿qué? Como un rayo del cielo. ¿Por qué? Porque cuando se predica el reino reino de las tinieblas cae. Cae el reino de las tinieblas. Y las manifestaciones de poder del reino de Dios se empiezan ¿a qué? A manifestar. ¿Sí? El reino de Dios. Esto sucede, hermano. La liberación sucede. La liberación es otra de las manifestaciones del reino de Dios. Ahora sí que la liberación. ¿Qué es la liberación? La expulsión de demonios. ¿Sí? ¿Qué pasa, hermanos? La liberación. ¿Qué dice la Escritura? Mateo 12:28. Si por el Espíritu de Dios echo fuera ¿lo qué? Los demonios, ciertamente ha llegado ¿a quién? El reino de Dios a vosotros. Entonces, cuando hablamos del reino, hablamos de un gobierno, de un dominio absoluto de Dios, en el cual nosotros nos tenemos que someter a ello. ¿Para qué? Para que podamos manifestar todos los beneficios y las manifestaciones del reino se den. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, así está el asunto. La liberación es una manifestación de poder, ¿verdad? Entonces, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es cierto, el reino de Dios que ha llegado a vosotros. Por el reino de Dios, la manifestación de ¿qué? Del reino. Otra de las cosas de las manifestaciones del reino, hermanos, es el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos 14:17? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia justicia que paz y gozo por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, hermanos, siempre se va a manifestar cuando el reino de Dios es predicado. Vean lo que dice Hechos capítulo 11, verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué era tan importante el bautismo con el Espíritu Santo? La llenura, el ser lleno de Dios. Porque es lo que te va a ungir, te va a habilitar ¿para qué? Para enfrentar el mundo, para enfrentar todo lo que pueda venir como en tu vida cristiana. ¿Sí? Dios te habilita ¿para qué? Para toda prueba, para toda aflicción, para toda lucha que pueda venir contra tuya, para todo ataque del maligno, del enemigo. Dios te habilita con el poder del Espíritu Santo ¿para qué? Para poder defenderte, la unción, el poder de Dios. Jesús les dijo: recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me serás testigo ¿dónde?
en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, estas manifestaciones de poder, hermanos, llegan cuando el Espíritu Santo está sobre ti. Recuerdan que el Señor les dijo cuando estaban en el aposento alto, 120 personas esperando el Espíritu Santo, entre el tiempo de los 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra, después de resucitar. A los 40 días que hizo, ascendió al cielo, pero quedaron 10 días más, porque el Pentecostés es el 50º día. 50 días después empezaron a ser llenos del Espíritu Santo, pero les dijo, al 40º día les dice, no quiero que salgan de aquí, quiero que estén unánimes, que estén en oración juntos. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y los va a habilitar y los va a investir con el poder de lo alto. Entonces el 50º día, que era el día de Pentecostés, ¿sí? El 50º día después de la Pascua, venía la fiesta de Pentecostés, salen ellos y ¿qué hacen? Manifiestan el poder de Dios de una manera extraordinaria, sobrenatural, y se detona todo el ministerio del poder del apostólico. Entonces, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Necesitamos eso, necesitamos toda herramienta, toda forma de que Dios nos habilita. ¿Para qué? Para establecer. Vive una vida desordenada. ¿Qué es establecer su reino? Por ejemplo, tu vecino, que vive una vida desordenada, por decirlo así, como todos la vivimos previamente a estar aquí en el Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando Él empieza a recibir de ti un cambio, empieza a ver un cambio en ti, Él va a ver el cambio, Él va a decir, oye, pues porque yo te conocí, no eras así, eres de esta otra forma, eras diferente, te comportabas diferente, ahora veo que has cambiado. Y cuando Él empieza a adquirir eso, cuando Él empieza a reconocer eso, entender eso, el reino de Dios que se está estableciendo en esa persona también. Porque fuiste y oraste por su hijo que estaba enfermo y sanó. Porque fuiste y manifestaste y le diste un consejo sabio que lo ayudó en su matrimonio. Porque Dios te usó para ir a orar por él, porque te pidió que oraras por él porque no tiene trabajo y le dieron trabajo. Entonces Dios se empieza a manifestar a través de tu vida. ¿Para qué? Para alcanzar a otros y traer a otros y establecer su reino en la vida de otros. Entonces esa persona empieza a cambiar, decir, ¿sabes qué? Pues tengo que cambiar. Mi vecino cambió, es bueno, pero yo también creo en Jesucristo, creo lo que Él hizo por mí. Entonces la vida de él empieza a cambiar también, empieza a renovarse su entendimiento y su corazón. Entonces ahí cambian las cosas, hermanos. Te estoy hablando de una forma muy sencilla, pero también a la vez profundo, porque es profundo el reino de Dios. ¿Sí? Dios tiene el control de todo. Dios tiene el dominio de todo. Entonces, amados hermanos, el reino de Dios tiene que ser establecido en nuestra vida primeramente, para nosotros poder establecer en la vida de otros. Tenemos que establecer su reino. Y su reino es poder, es manifestaciones de poder. Pero ahora sí que necesitamos caminar en esta dimensión de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y podemos hablar mucho del reino, pero esta noche yo quiero decirte que todos los apóstoles, Pablo predicaba el reino, ¿verdad? Felipe predicaba el reino, ¿sí? Felipe cuando predicó entró a Samaria, estaban todos unánimes escuchando a Felipe mientras predicaba el reino y había manifestaciones de poder. Mira, vamos a ver eso, vamos a ver ese ejemplo. Hechos capítulo 8, versículo 4, por favor. Hechos 8, 4. Vamos a verlo rápidamente. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Predicando el evangelio. ¿Por dónde iban? Por todas partes predicando el evangelio. ¿Y qué dice el 5, por favor? Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿A quién les predicaba? Note lo que dice ahí. ¿A quién? A Cristo. Note lo que dice. 6, por favor. Y la gente unánime escuchaba atentamente lo que Felipe decía, oyendo y viendo ¿qué? Entonces cuando les predicaba a Cristo había ¿qué? Señales. Predicaba a Cristo había señales. Oían y veían las señales que Cristo hacía. Pero ¿qué dice el 7, por favor? Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando ¿qué? Grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. ¿Qué más dice, por favor? Y había gran gozo, ¿dónde? En aquella ciudad. ¿Qué más dice, por favor? Bueno, Simón es otro rollo. ¿Qué decía? Predicaba ¿qué? El evangelio del reino. ¿Sí? Predicaba a Cristo. Cuando tú predicas a Cristo, predicas el evangelio del reino. El evangelio del reino siempre va a tener una manifestación de ¿qué? De poder, siempre. Cuando predicas en el nombre de Jesús hay ¿qué? Hay sanidad, hay liberación, hay restauración. Entonces las cosas empiezan a cambiar, hermanos. No sé si estemos captando la idea.
de todo esto. Y entonces es donde empiezan a cambiar todos los parámetros de tu vida, el formato de tu vida, la forma en que haces las cosas. ¿Por qué? Anunciando qué. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes que anunciando el evangelio. Del evangelio del reino, ¿ah? Pero que escuchaban unánime viendo las señales que hacía, porque muchos tenían espíritus inmundos, ¿verdad? Y se manifestaba. Había toda clase de manifestación de poder, ¿sí? Pero muchos tenían espíritus inmundos, salían dando voces, paralíticos eran sanados. Había gran gozo en la ciudad. Entonces, el gozo es otra de las manifestaciones de poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia habla del gozo de nuestra salvación también. Y el gozo de nuestra salvación es alegría, es paz. ¿Cuál es la recompensa de todo creyente, hermanos? El gozo. En el mundo vas a tener aflicción, pero confiar, porque yo he vencido el mundo, dice el Señor. Entonces en el mundo vas a tener aflicción, pero no temas, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces el gozo también es una de las partes fundamentales. ¿Por qué? Porque tu vida cambia, tu vida se renueva. Porque ya no vas a vivir para las cosas del mundo, ya no vas a vivir para las cosas que no son de Dios, sino que vas a vivir para Dios. Y Dios va a venir a reformar tu vida, a cambiarla, a transformarla, a renovar todos los aspectos de tu vida. Vas a venir a ser diferente, hermanos amados.